Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y este es el último vídeo que dedicamos a el ensayo sobre la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, eh, interpretada bajo el esquema propuesto por Gustavo Bueno en Ensayos Materialistas a través de la figura de la rotación lógica. Entonces, pues nada, vamos allá. Dice, la transposición o cambio referencial en la dialéctica del amo y el esclavo. El cambio referencial, tal y como veíamos en el primer apartado de este ensayo, consiste en sustituir el término medio por otro, de tal forma que se produjese una inversión en el orden de las relaciones. Por lo tanto, en este caso sustituiremos la cosa C por el concepto del ser para sí de la conciencia trabajadora, en cuanto forma del objeto permanente mediante el trabajo. W, tal que M2 del siervo sobre la cosa producida y M de 1, es decir, la relación de creación o manipulación o fabricación de consumo, sí, lo llamamos de consumo. Es decir, no de. Porque, claro, la dominación se ejerce entre sujetos y la relación de consumo o de. ¿Cómo decirlo? Sí, es que no se me ocurre otro término más adecuado, ¿no? El de consumo, entre el objeto producido y el amo. Este nuevo término W debe satisfacer la incorporación de la relación de consumo del amo y la cosa en M2 del sujeto y la cosa producida. Del siervo y la cosa producida. De igual modo que M2 de la cosa y el siervo en M1, la cosa producida con A. Si se satisface la primera asimilación, recogería el concepto hegeliano de potencia que el siervo logra para conseguir sobre el ser independiente en la medida en que éste puede llegar a aparecer como reflejo suyo. Hegel dice explícitamente que el siervo, mediante el trabajo, realiza una suerte de dominación, por tanto, una relación del tipo M. Mientras que si se satisface la segunda asimilación, recoge efectivamente la idea hegeliana de esta potencia que el nuevo ser trabajado por el siervo respecto del amo, en cuanto a negación del temor del señor. Podemos ver claras señas de lo que apunta Bueno en el texto hegeliano que nos ocupa. Se da, pues, aquí el momento del reconocimiento en que la otra conciencia se supera como ser para sí, haciendo ella misma de este modo lo que la primera hace en contra de ella. Y otro tanto ocurre con el otro momento, en el que esta acción de la segunda es la propia acción de la primera, pues lo que hace el siervo es propiamente un acto de señor. El siervo, como término no esencial en la relación originaria, es dominado y determinado por el amo, lo que implica su determinación subjetiva, el miedo y sus determinaciones objetivas, el servicio y el trabajo. El señor, por su parte, y en tanto que término esencial de la relación de dominación, domina a su siervo y consume los productos que realiza con su trabajo en una existencia aburrida. Yo creo que aquí se resume bastante bien la cuestión, ¿no? De cómo se va a dar la vuelta a la relación de dominación por la cuestión de la alienación. Pero bueno, creo que se explica un poco más adelante, así que no voy a entrar todavía. La reducción de la relación en la dialéctica del amo y esclavo. La combinación de las figuras invertidas resultantes en el apartado anterior da lugar, mediante el proceso de la reducción, a una figura similar a la de la reducción inicial. Relación de dominación del amo sobre el siervo, pero con los términos invertidos. Es decir, dada una relación de consumo entre el siervo y la cosa producida y la relación de dominación igual a 1 de la cosa producida sobre el amo, entonces tenemos una nueva relación de dominación del siervo sobre el amo, que no sería de dominación porque la dominación era de X, vamos a decir una relación de dependencia o de una especie de subordinación dependiente, vamos a decir así, del siervo con respecto al amo, no al revés, del siervo sobre el amo. Esta relación del siervo con el señor es distinta de la relación de servidumbre, K. Relación de servidumbre K, que es lo mismo que la relación de dominación invertida del siervo sobre el amo, y recíproca de la de dominación, es decir, de la relación de dominación del siervo sobre el amo, por el desarrollo de la dialéctica a través de su negatividad, es decir, su asunción, o que es la palabra que he utilizado para traducir Aufhebung, que se ha traducido de diversas formas del alemán. No sé cuál es la más utilizada.
superación o absunción. Bueno, eso, sin más. Lo que a mi juicio requiere expresar esta asunción es la superación de las relaciones iniciales por otras maneras de manera que se trastoca la lógica relacional y con ello los términos dejan de ser constantes y sufren una metamorfosis. La relación activa del siervo con el objeto, que caracteriza al trabajo en la transformación de las materias primas como productos a la mano, es decir, de pasar de la cosa, ¿no? La cosa como algo abstracto, como algo materia vulgar, digamos, como un trozo de madera, a productos a la mano, es decir, cómo mediante el trabajo humano o su fuerza de trabajo, por decirlo en términos marxistas, el siervo o el trabajador es capaz de transformar la cosa bruta en un producto listo para el consumo, ¿de acuerdo? Que esto es fácil de entender, ¿no? Es decir, tenemos un tronco que se encuentra en el bosque de manera gratuita, y entonces pues el siervo lo corta, se lo lleva a su taller, y allí pues a base de trabajar la madera pues es capaz de construir una silla que está lista para coger y sentarse, ¿no? Y tener una utilidad de manera directa con respecto a el resto de personas, e incluso él. Conlleva para él una liberación, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que el trabajador, cuando realiza esta transformación sobre la materia, sobre las cosas, sobre los entes, digamos, en su etapa primera, en su etapa amorfa, vamos a decirlo así. Es decir, cuando uno encuentra la materia amorfa y a través de la fuerza de su trabajo, de sus manos, de su entendimiento y del, digamos, las operaciones que realiza sobre dicha materia vulgar o materia amorfa, es capaz de conformar un nuevo producto listo para ser consumido o listo para ser utilizado. La cosa es que, como digo, una vez que el carpintero ha fabricado la silla, digamos que puede contemplar en la silla parte de su ser, en la medida en que dichos objetos contienen esas relaciones sociales que están detrás del proceso de fabricación de los entes, ¿vale? De los entes a la mano, obviamente, de los útiles, ¿vale? Es decir, que de alguna manera el trabajador o el siervo es capaz de verse a sí mismo y de verse realizado a sí mismo a través de los entes que él mismo ha fabricado, en tanto que contienen su tiempo realizando una determinada acción, como es la construcción de un producto, lo cual significa una especie de liberación, en la medida en la que se está realizando como sujeto, vamos a decirlo así. Esta transformación de la naturaleza poco a poco va fabricando un mundo, donde el siervo va plasmando su subjetividad en los objetos que adquieren la forma que le da su propia subjetividad. Esto es lo que acabo de explicar sencillamente. Es decir, que en la silla está incluida parte del ser del trabajador, que contiene parte del ser del trabajador. Esto es una cuestión importantísima luego en Marx con el tema de la alienación, que algo vamos a decir al respecto, obviamente. En el trabajo, el siervo se encuentra a sí mismo a través de los objetos que ha producido, de manera que puede ver su propia independencia en la forma que otorga al mundo. Es decir que al fabricar los entes, nosotros nos podemos ver en esos mismos entes y nos representan, y por tanto podemos contemplar nuestro ser desde fuera, vamos a decir así, ¿no? Es decir, nos estamos realizando. Nos estamos convirtiendo de un ser en sí, de un ente que es simplemente algo pasivo o algo que está subordinado a otro, para convertirnos en un ente activo, es decir, en un ente que está fabricando su propio mundo y que el mundo que le rodea, pues, es el mismo, precisamente, ¿no? Que no... Claro, porque en Hegel hay un problema, y es que sujeto y objeto, dentro, fuera, interior, exterior, referido al interior de la persona, ¿no? A los rasgos psíquicos, y exterior como materia o como objeto, entendido como los entes que tenemos a nuestro alrededor, esta diferencia en Hegel no está tan clara, porque precisamente nosotros vemos que nuestro exterior
es decir, el mundo exterior, el mundo objetivo, lo que se ha llamado mundo objetivo, resulta que está troquelado, que está fabricado por mor de el ser humano, es decir, por mor de nuestro interior, para satisfacer nuestras necesidades, entre comillas, o nuestras necesidades incluso psíquicas. Y por otro lado, nuestra psique está de algún modo también troquelada o manipulada o fabricada con elementos del exterior, de tal manera que cuando uno intenta expresar cómo se siente, pues inevitablemente utiliza palabras que todo el mundo utiliza y que son de uso común y que están fuera de nosotros. Así como nosotros manejamos todos los días objetos que son exteriores a nosotros, pero que sin embargo satisfacen esas necesidades interiores, entre comillas, ¿no? Bien. Es decir, que en Hegel el sujeto y el objeto no son categorías estancas, sino que son categorías relacionales en todo caso, ¿no? Y que al menos esto es muy cuestionable desde el punto de vista de la filosofía, que se aleje de la jerga de la subjetividad, ¿no? Como va a ser luego replanteado, por ejemplo, por Martin Heidegger en Ser y Tiempo. Bueno, sigo. En el trabajo, el siervo se encuentra a sí mismo a través de los objetos que ha producido, de manera que puede ver su propia independencia en la forma que otorga el mundo. Por su parte, el señor no sabe con certeza si es un ser para sí, porque se ha dado cuenta de que aquel que le reconoce como señor no es un igual, sino un siervo, lo cual carece de valor en lo que a una relación de reconocimiento se refiere. Claro, la cosa es que, por ejemplo, cuando un trabajador, ¿vale? Un carpintero visita un palacio, lo que ve son objetos que él mismo ha fabricado, ¿no? Pues los tapices, el suelo, las sillas, las mesas, la funda, el somier de la cama y todos los objetos que rodean que están dentro del palacio, digamos que es habitado por el rey, pues resulta que son del carpintero. Entonces es el carpintero el que al visitar el palacio se ve reflejado a sí mismo dentro de ese mismo palacio, dado que él mismo ha fabricado este tipo de objetos y por lo tanto sabe reconocerse a sí mismo en esos objetos. De hecho, tiene recuerdos con respecto a todo el proceso de fabricación de esos objetos. Esto es lo que se llama objeto no alienado, porque precisamente yo he sido el que desde un trozo de madera he fabricado el objeto final, un tapiz o una silla o una mesa con todos sus detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esa misma silla contiene parte de la esencia del trabajador o del siervo. Mientras que el amo está viviendo en un mundo completamente alienado para él, porque todos los objetos que le rodean y de los que hace uso no han sido fabricados por él, sino que han sido fabricados por un siervo. De tal manera que esos objetos están alienados para él, no le pertenecen. Ha tenido que alienárselos a alguien, es decir, recoger parte de la subjetividad de otras personas para tener cierto acceso a la satisfacción de sus propias necesidades. Esto no sé si se está entendiendo muy bien. La cuestión es que los entes que nos rodean, yo qué sé, este teclado o no sé, este mechero, pues contiene múltiples relaciones humanas, ¿no? Es decir, que dentro de este mechero pues hay múltiples personas metidas. Muchísimas, pero muchísimas, porque para que este mechero llegue en mi mano y yo haga uso de este mechero, ha tenido que pasar por muchísimas manos. Y en la fabricación de este mechero pues están incluidas las personas que hicieron el hierro, las que hicieron el plástico, las que introdujeron el gas, las que lo transportaron de un lado a otro, las que lo llevaron a la tienda, las que me vendió, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que dentro de los objetos están contenidas relaciones humanas y que precisamente este objeto es una alienación para mí, porque yo no sé cómo se ha fabricado este objeto y sin embargo sé utilizarlo sin ningún problema. Pero claro, esto supondría pues una especie de problemática ontológica muy fuerte, que es la que va a estudiar Marx, por ejemplo, en El Capital, y que está ya, de alguna manera planteada la cuestión desde un punto de vista pues más bien, ¿cómo decirlo?, metafísico por Hegel, ¿vale? Bien. Como digo, pues por otra parte, el señor no se puede reconocer como tal porque, claro, el que reconoce al señor es un inferior, es decir, es un siervo. Y no es hasta la Revolución Francesa cuando Hegel, digamos que codifica el reconocimiento de los ciudadanos como iguales. Entonces ya sí que existiría un reconocimiento de seres para sí.
¿vale? Y no es hasta ese momento, hasta que existe una cierta igualdad ante la ley, que los amos no, o sea, que las personas, que los sujetos no son capaces de reconocerse como iguales y de reconocerse en definitiva, porque aquí la cuestión es no conocerse a sí mismo, que eso está muy bien, pero en la medida en la que vivimos en sociedad uno necesita cierto reconocimiento de los otros para poder satisfacer sus, vamos a decirlo así, sus capacidades o su ser, ¿no? Necesitamos el ser de los otros para reconocer nuestro propio ser, porque nosotros también estamos hechos de los otros. Al igual que dentro de este mechero hay múltiples relaciones humanas, es decir, múltiples personas que han dedicado su tiempo en fabricar este ente para que llegue a mis manos, de la misma manera los entes llamados hombres contienen en sí mismos múltiples relaciones humanas, aunque de un modo distinto, o sea, tienen un modo de ser distinto al de los útiles, porque los útiles o los entes a la mano tienen un ser o sea, su ser, el ser de los entes a la mano es la utilidad, ¿no? Tener cierta utilidad. Mientras que el ser de los entes llamados hombres no tienen utilidad, porque precisamente son el fin de todo útil. Es decir, son la finalidad. Digamos que esto es un medio y las personas serían el fin. Por tanto, esa es la diferencia, podemos decir, ¿no? Aparte de pues que... Sí, no quiero entrar en más problemáticas. Yo creo que se ha entendido bastante bien. De hecho, incluso se ha podido entender peor de lo que lo ponía en el texto. Pero bueno, al final, como aquí lo que importa es el texto, pues es cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? En definitiva, que eso es también a lo que se viene aquí, a intentar que cada uno piense por sí mismo e intente hacer sus contribuciones a el pensamiento común, ¿no? El conjunto de relaciones cognitivas entre todos los hombres, que es en definitiva el pensamiento, ¿no? De algún modo. El pensamiento intersubjetivo, ¿no? El pensamiento comunitario, el saber en general. Porque el saber en general no está en las bibliotecas, que también, sino que aquí lo que importa es lo que van moviendo las cabezas y lo que van avanzando cada una de las cabezas pensantes en este mundo, ¿vale? Bien, sigo. La superposición o cierre de la operación de la rotación lógica. La rotación lógica queda completada cuando se da el último paso mediante la superposición, que se expresa como lo siguiente. La nueva relación que hemos llamado de subordinación o de dependencia o de lo que sea, ¿no? Del siervo sobre el amo, en la medida en la que el amo depende del siervo para satisfacer sus necesidades, con todas las consecuencias que hemos comentado, es lo mismo que la relación de dominación del amo sobre el siervo. Ahora ya estamos en condiciones de afirmar que la relación de subordinación del amo sobre el siervo, es decir, la relación de dependencia del amo sobre el siervo, es contrasimétrica de la relación de dominación del amo sobre el siervo inicial, dado que la relación de subordinación del amo sobre el siervo o de dependencia traduce, según la citada frase de Jean Hippolyte, l'esclave como le maître du maître, o el esclavo llega a ser el señor del señor, ¿vale? El esclavo llega a ser el señor del señor, porque en última instancia el señor depende del esclavo para ser tal, porque la legitimidad del amo no reside en su poder, porque esto es una mera apariencia. La legitimidad del amo reside en que el esclavo cree no tener poder para enfrentar al amo y en tal medida otorga dicha obediencia, pero porque él cree que no tiene poder para valerse por sí mismo o enfrentarse a la muerte, y en tal medida es el esclavo el que otorga el poder al amo, no porque el amo sea poderoso, sino porque el esclavo quiere obedecer al amo, por lo que sea, ¿vale? Pero que quede claro esta cuestión. Y en última instancia, tiene como consecuencia que el siervo se dedica a las cosas y no a las ideas, vamos a decir así. Pero como el amo tiene necesidad de las cosas, pues es el siervo el que al final tiene un control sobre las necesidades del amo y el que lo mantiene con vida. Entonces tiene una cierta dependencia o subordinación el amo con respecto al esclavo. Bien, por su parte la relación recíproca del siervo sobre el amo, es decir, de subordinación o como es llamado, es contrasimétrica del amo sobre el siervo, que se traduce siguiendo el ejemplo como le maître se révèle
dans sa vérité comme l'esclave de l'esclave. Es decir, que el señor llega a ser el esclavo del esclavo, ¿no? ¿Acaso esta superposición y finalización de la operación de la rotación lógica consiste en una equiparación idéntica entre el amo y el siervo? No del todo. Lo cierto es que pone de manifiesto la poca diferencia que existe entre ambos, en tanto que, como autoconciencias, no han logrado satisfacer su reconocimiento. Finalmente, ninguno de ellos es completamente independiente ni dependiente. El señor tiene una vida cómoda pero insulsa, aburrida. El siervo, que a priori parecería la posición libre después del recorrido realizado al experimentar su propia independencia en el trabajo y su propio reconocimiento en los entes, añado yo, termina por no disfrutar o apropiarse de los frutos de su trabajo. Precisamente, el carpintero o el siervo fabrica una silla de la materia bruta, ¿no? De la materia amorfa, y tras esa fabricación, ese producto que contiene parte de su ser es alienado, es decir, es enajenado, es extraído de su poder y es entregado al amo. Pero claro, el amo, digamos que poseería dicha silla, aunque no contiene su propio ser, sino el ser de otra persona. Y por tanto está utilizando algo que no contiene su propio ser, y en esa medida pues depende de otro que le proporcione dicha utilidad, ¿vale? Y aquí esto es la cuestión de la alienación, que luego va a ser trabajada por Karl Marx, como todo el mundo sabe, o como todo el mundo debería saber, o como todo el mundo sabrá en el futuro. Por lo tanto, la independencia sigue sin llegar, debido al reconocimiento deficiente y torcido que impide la igualdad de los términos para su identificación mutua. Como digo, no será hasta la Revolución Francesa cuando Hegel codifique la llegada del reconocimiento entre iguales, ¿vale? Con la aparición del Estado liberal, el Estado moderno, bueno, el Estado moderno, sí, bueno, la igualdad ante la ley, ¿no? Digamos eso. Conclusión. En este ensayo hemos comprobado y demostrado las siguientes cuestiones. La operación de la rotación lógica es una herramienta de gran utilidad para comprender múltiples fenómenos dialécticos. En este caso nos ha servido para evaluar desde un punto de vista lógico cuáles son las transformaciones de la relación que se da entre el señor y el siervo en el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu. La rotación lógica en la llamada dialéctica del amo y el esclavo no consiste en dar un rodeo para regresar al origen, sino que, partiendo de una determinada relación dada, se la hace girar sobre sí misma para demostrar su inconsistencia, desvelando de alguna manera el absurdo o las inconsistencias que incorporaba. Esto es muy característico de Hegel, ¿no? En Hegel, el movimiento dialéctico es aquello que permite asentar una verdad a través de una contradicción, y dicha verdad surgida de una anterior contradicción por la negación de su propia esencia da lugar a una nueva contradicción que va a negar la verdad propuesta, de tal manera que mediante esa contradicción vamos a llegar a otra verdad. Es decir, es como ir saltando de afirmo algo, afirmo lo contrario, resulta que no tenía razón lo anterior y que la afirmación de lo contrario es consistente. Luego, si no hay esto, habrá lo otro, ¿vale? Y este otro también se cuestiona y se dice, no, es que esto otro tampoco es, porque la negación de esto otro es coherente, por lo tanto habrá que buscar otra cosa, y así se va saltando, ¿no? Ese es el movimiento del espíritu en la fenomenología, y se va pasando de unas etapas de la conciencia a otras, de tal manera que se empieza en la certeza sensible, intentando buscar cuál es la verdad. Y la verdad para Hegel viene como resultado, es decir, que aparece como al final del camino. Una vez que ya hemos superado todas las etapas y hemos visto cómo las verdades se han ido sucediendo y de una verdad hemos ido saltando a otra a través de la negación, es decir, de la propia negatividad, de decir, afirmamos algo, resulta que no, que esto no era como nosotros pensábamos, luego habrá que afirmar esto otro. No, pero es que esto otro también tiene problemas, lo vamos a negar. Y de esta negación saldrá otra cosa, y así, 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 hasta que se llega al final, que es una especie de cúmulo de verdades y negaciones, es decir, de verdades y falsedades, que de algún modo, vistas en perspectiva y de una manera global, nos permite tener algo así como la verdad absoluta. Que vaya usted a saber lo que es eso. Que la verdad absoluta viene a ser algo así como una utopía, ¿no? Sí, una utopía de un estado de hombres libres, en definitiva, supongo.
¿no? Un poco al modelo ilustrado, aunque con ciertos tintes romanticistas. Pero bueno, en fin, cada uno ya se las verá con Hegel. No hay una superposición rotunda y definitiva en el este apartado, aquí sobra este artículo determinado sobra, del sistema hegeliano. Quizá tampoco en la totalidad del sistema. Bueno, esto aquí lo pongo entre paréntesis como para fastidiar un poco a Hegel, para tirarle un poquito de beef, sino que se trata de una superposición aplazada que deberá resolverse en el devenir de la propia obra. Bueno, apunta que, y aquí hay una cita que desapareció, no sé si es porque el texto que estoy leyendo es un borrador o porque me la salté, porque esto ya es el final del trabajo. ¿Ves? De hecho, aquí hay un cuarto y tampoco lo hay. Es decir, que yo creo que ya estaba muy cansado y tenía que entregarlo y tiene alguna que otra errata. Pero bueno. Sin embargo, en el texto, en el capítulo cuarto de la fenomenología, hay fundamentos suficientes, me parece, para hablar de una superposición en el párrafo final del texto citado, cuando la conciencia servil se ha convertido mediante la formación Bildung en una potencia universal que virtualmente incluye al Señor. Aunque más adelante se le exigirá al siervo la misma actitud frente a su propia muerte que la tomada por el Señor si realmente desea ser libre. Sí, bueno, esto es de bueno. Bien, la bibliografía pues está utilizando Ensayos materialistas, ¿no? Del año 72, de Gustavo Bueno. Las páginas, pues bueno, salen ahí en las pies de páginas, si las quieren consultar, lo tienen por ahí. En el vídeo, digamos. Luego está utilizando la fenomenología del espíritu de Hegel, en este caso la de Fondo de Cultura Económica, aunque también consulte la de Abada, que está también muy bien por el tema de la traducción, ¿no? A mí siempre me gusta manejar varias traducciones, sobre todo porque en algunos términos en concreto pues hay algún autor que tienes más preferencia que otros a la hora de traducirlo. Aunque lo ideal siempre sería pues tener el texto original para corroborar un poquito la cuestión. Por ejemplo, es muy famoso el caso de la metafísica de Aristóteles, donde, por ejemplo, Tomás García Calvo, el gran helenista, traduce usía por entidad. Creo que es en la traducción de Gredos, si mal no recuerdo, en la edición de Gredos. La cuestión es que otros autores como Valentín García Yebra, en su edición trilingüe, que también está bastante bien, es una edición muy útil, en la edición de la metafísica de Aristóteles trilingüe, porque maneja el texto en griego, en latín y en español. Entonces la cosa es que ahí se mantiene cierta coherencia con la escolástica llamando usía sustancia. Pero claro, yo entiendo por una parte a Tomás García Calvo cuando traduce usía por entidad, en la medida en la que para él la palabra entidad refleja con más exactitud lo que es la sustancia, o sea, lo que es la usía para Aristóteles, pero si tú traduces usía por entidad, se pierde un poquito, digamos, la tradición que viene llamando a la usía de Aristóteles como sustancia. Entonces, pues bueno, yo lo que recomiendo es que cada uno maneje varias ediciones, ¿no? Por otro lado, he utilizado el texto de Jean Hippolyte, muy importante, ¿no? Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel, en Barcelona, en Península, en 1974. El texto de Alexander Kojev, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, de la edición de la Pleiade, y un par de vídeos, ¿no? El de Daniel McNabb y el de Ernesto Castro sobre Hegel. ¿Qué más? Pues aquí se podría incluir también el texto de Marcuse, Herbert Marcuse, sobre razón y revolución, que está muy bien, ¿no? Que hay como dos grandes partes del libro donde se compara a Hegel con Marx y, bueno, y toda la cuestión de la dialéctica, ¿no? Como la dialéctica es algo que ya está en Hegel, creo que tengo un vídeo dedicado a la dialéctica en Hegel, a la cuestión de los momentos de la dialéctica, momentos lógicos de la dialéctica o algo así se llama. Y la diatriba que tiene Marx con la cuestión de la dialéctica, la cuestión del materialismo dialéctico, como la palabra materialismo dialéctico no aparece en ninguna parte de la obra de Marx, sino que es una cuestión que viene después con sus intérpretes y demás. Es decir, que el materialismo dialéctico es un término acuñado por el marxismo y no por el propio Marx, del mismo modo que el materialismo histórico, que es un término que Marx utiliza contadísimas veces,
si mal no recuerdo, en alguna introducción de no sé qué obra de Marx. Pero bueno, es un término muy controvertido porque también es muy poco utilizado por Marx y sí mucho por el marxismo, ¿no? Pero bueno, Marx y Hegel, en definitiva. Yo creo que Marx leyó a Hegel, al menos leyó la fenomenología del espíritu, pero cabría preguntarse si leyó del todo la ciencia de la lógica o si la llegó a estudiar en profundidad, cosa que es un poco más difícil de entender. Y nada, pues animarles a todos ustedes a que lean a Hegel, que es un autor que, pese a lo que pueda parecer, no está muy trabajado, porque es un autor muy difícil. Entonces la mayoría de personas que entran a la carrera de filosofía apenas lo tocan, ¿no? Pues se trabaja un poquito y demás, pero no se leen sus obras. Y hay, ¿cómo decirlo? Hay 100 personas en el mundo que estudian a Hegel de manera seria. Entonces, nada, pues que les invito a que lean a Hegel, a que intenten pensarlo, a que se esfuercen y demás. No sé, es como hablarles de un deporte nuevo que ha salido, que nadie lo practica y que tiene mucho futuro. Pues Hegel es ese deporte, ¿no? Es un deporte extremo, muy difícil, muy complicado, pero bueno, pueden probarlo ustedes, a ver. Y no sé, es apasionante porque es tan complicado que es como tocar el piano, ¿no? Es una cosa que requiere de mucho tiempo, de muchos años, de mucho trabajo, para al final tocar una obra muy breve, ¿no? Es decir, necesitas estar ensayando y ensayando y ensayando horas y horas y horas para llegar a tocar bien un tema de 3 minutos. ¿No? Pues Hegel es un poco eso, pero bueno, yo creo que merece la pena en definitiva porque era un gran pensador, aunque no supiera escribir o tuviera grandes dificultades en la expresión escrita, aunque no sé cómo serían sus clases, puede que también fuese tan oscuro como lo es en sus obras. Y nada, sin más, que de esto como una manera de convidarles a ustedes a que lean a Hegel. Y nada, si les han gustado, pues nos veremos en los próximos vídeos. Así que nada, un saludo.